Bien, buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a dar inicio con la sesión correspondiente a este día. Vaya, fíjense que hasta este punto hemos analizado haciendo una remembranza de lo que hemos estado revisando en el segundo periodo. Hasta este punto hemos configurado nuestro entorno de desarrollo, en este caso Visual Community, para poder trabajar con el lenguaje de programación C Sharp, que es el lenguaje de programación con el que estamos desarrollando este curso. También ya vimos algunos aspectos de sintaxis del lenguaje e incluso ya hemos creado unas pequeñas aplicacioncitas. Ya creamos el Hola Mundo, ya creamos el cálculo del área de un triángulo, y pues en el último ejercicio también estuvimos realizando el ejercicio, o en la última práctica, perdón, estuvimos realizando el ejercicio de regla de tres simple. Fue el último ejercicio que hemos trabajado. Dicho eso, en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de los elementos de sintaxis específicos. Vamos a ir entrándonos más dentro de lo que es la sintaxis del lenguaje C Sharp, que tiene mucha similitud con lo que hemos venido viendo, por ejemplo, en el primer periodo, cuando veíamos todos los aspectos relacionados con, por ejemplo, los operadores, prioridad en los operadores, por ejemplo, aritméticos, lógicos, etcétera. Todo eso lo mantenemos y vamos a analizar un poco más toda la parte de la sintaxis específica de este lenguaje. Entonces, básicamente, digamos que es como una especie de secuencia que debemos de seguir sin dejar de lado lo que ya hemos analizado, tanto en el primer periodo y ya no se diga lo que hemos platicado en este segundo periodo, que ya es más específico acerca del lenguaje. Entonces, básicamente, en la sesión anterior mencionábamos que C Sharp es un lenguaje fuertemente tipado. Eso quiere decir que nosotros debemos de especificar los tipos de datos con los que vamos a estar trabajando. Todas las variables y constantes tienen que tener por ley un tipo. Esa es una de las reglas del lenguaje. Al igual que todas las expresiones que se evalúan como un valor. O sea, todas las variables constantes y todas las expresiones que se evalúan como un valor tienen que tener un tipo. Y esa es una de las características que ya algo platicamos acerca de ello, pero que es necesario que lo tengamos bien claro. Aparte de eso, decíamos que C Sharp es un lenguaje de tipos seguros o type safe. ¿Qué significa esto? Que el compilador garantiza que los valores de las variables eh, sean siempre del tipo apropiado. No podemos almacenar, y ya eso lo veíamos en uno de los ejemplos que estábamos trabajando, que no nos permite almacenar en una variable de un tipo un valor que sea de otro tipo, o que el compilador lo detecte que es de otro tipo. Entonces, como el compilador garantiza que los valores almacenados en la variable sean del tipo apropiado, nos forza también a que nosotros debamos de ir siguiendo su regla para poder definir los tipos para todos los datos, variables y todas las expresiones, funciones que vamos a ver más adelante, que son las que devuelven un valor, tienen que devolver un valor de un tipo específico. Entonces, más o menos por ahí va la idea con esto de este tema de los tipos en C Sharp, que es un tema bastante relevante. Entonces tenemos que estar claros con esa parte. Vaya, los programas de C Sharp típicos usan tipos de datos de biblioteca de clases.NET. Esto es lo que mencionábamos en su momento también, que básicamente cuando estábamos viendo la estructura básica de un programa en C Sharp, veíamos una parte que decía using, que con ese sentencia lo que hacemos es que estamos importando funcionalidades que ya están definidas en el entorno de desarrollo para que nosotros las podamos utilizar. Una de esas son todo lo relacionado con las bibliotecas de clases de .NET que ya nos definen, por ejemplo, en este caso los tipos.
Digamos que aquí estamos hablando de los tipos genéricos. También en C# se pueden definir tipos personalizados. Básicamente son tipos que los puede definir el usuario, el programador en este caso. Podemos utilizar, o típicamente utilizamos los tipos de datos de la biblioteca de clases de .NET, o también podemos utilizar tipos de datos definidos por nosotros mismos. ¿Sí? Entonces por ahí va la idea. ¿Cuáles son algunas de las características que definen los tipos de datos? Fíjense que este tema de los tipos de datos es muy importante, ya que el tipo define, por ejemplo, el espacio de almacenamiento que requiere una variable de ese tipo o del tipo en específico. Eso quiere decir que dependiendo del tipo que nosotros le demos a un determinado dato o a una determinada variable, así se define también el espacio necesario que va a requerir para almacenar, ya sea que lo ocupemos o no lo ocupemos. Si declaramos variables, estamos reservando un espacio, en este caso sería en memoria, para poder almacenar el valor de dicha variable. Entonces, si declaramos variables que al final no las utilizamos, lo que estamos haciendo es que nuestro programa demande más recursos de los que debería de demandar o de los que va a utilizar. Por eso esto es bien importante. Los valores también, el tipo de dato define los valores máximos y mínimos que puede representar. Ya hemos visto un poco acerca de los datos con punto decimal. Fíjense que hay diferentes variaciones en el caso de C#, hay diferentes variaciones para poder manejar los números con puntos decimales. Tenemos el float, el decimal y tenemos el otro que es el que utilizamos en el ejercicio anterior, que es el double. Si los tres tipos son para manejar valores decimales, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues es específicamente una característica es esto, una diferencia, que los valores máximos y mínimos que pueden representar esas tres variantes es diferentes. Digamos que no tienen la misma capacidad para almacenar máximos y mínimos esos tres tipos. Por eso que dependiendo la previsión que tengamos del tipo de dato que vamos a almacenar ahí, tenemos que seleccionar el tipo de dato más adecuado para no estar creando un programa que demande más recursos de los que realmente necesita. Otro de los aspectos importantes son la parte de los miembros, métodos, campos y eventos que contienen. Digamos que esta es otra característica de los tipos de datos. Los tipos de datos tienen sus propios métodos, campos o eventos que se pueden manejar. Entonces, esa es otra de las características de los tipos de datos. Y también otra característica importante es los tipos de operaciones permitidas. Esa es otra característica importante, sería el tipo de operaciones permitidas, ya que si estamos manejando, por ejemplo, variables de tipo número, vamos a tener opción a realizar operaciones como, por ejemplo, aritméticas, suma, resta, multiplicación. No así si estamos utilizando, por ejemplo, tipos de datos de cadena. Ya sabemos que ahí lo mucho que podemos hacer es concatenar, pero no podemos hacer operaciones aritméticas sobre esos datos. O sea, es variado, digamos, dependiendo del tipo, así van a ser también el tipo de operaciones que podemos realizar sobre esos tipos de datos. Y entonces, básicamente aquí les he dejado esta pequeña referencia para que puedan, ya cuenta propia, si gustan, pueden ahondar en este tema de los tipos de datos, que es un tema bastante importante. Y les he preparado aquí una tablita, digamos, de los tipos más, como de los tipos más básicos que que se utilizan, o de los que más comúnmente se utilizan. Ya. Básicamente en esta tablita están definidos el tipo, el nombre corto del tipo, la librería o la clase de .NET a la que hacen referencia, el tipo, espacio de almacenamiento que necesitan sería el width y el rango que pueden soportar. Esto está aquí puesto en bits. Entonces aquí básicamente tenemos, por ejemplo, el tipo de dato byte, que es este tipo de dato, digamos que es un entero sin signo.
y puede soportar de 0 a 255. Solo puede soportar esos valores. Tenemos el S-byte, que es un entero, pero este sí, con signo. Y si se fijan aquí, puede soportar de menos 128 hasta 127. O sea que si nosotros queremos manejar en una variable números sin signo, que no se vayan a pasar de 255, utilizamos byte. Ahora, si vamos a utilizar o si queremos manejar, si estamos seguros que nuestro programa en esas variables no puede pasarse de los valores, por ejemplo, de menos 128 hasta 127, la variable o el tipo ideal para nuestra variable sería ese byte. Y así sucesivamente podemos ir analizando los demás tipos, por ejemplo el int, que básicamente tenemos diferentes variantes. Para el caso aquí tenemos el int32, que básicamente es un entero con signo. Y este, si se fijan, como el rango es mayor, también demanda mayor memoria. Y como les digo, aquí la cuestión es que independientemente si la utilizamos o no la utilizamos, el espacio que nosotros estamos reservando para una variable de este tipo sería este, va a ser mayor que si utilizamos el S-byte o el byte. Pero como ahí va a depender de la necesidad que nosotros tengamos y del valor que vayamos a almacenar en esa variable. Entonces aquí tenemos el pequeño rango que puede soportar un int32. Si nosotros queremos manejar un rango menor a este, también hay una variante que es int16, que permite un rango menor a este rango que tenemos con el int32. Y así podemos ir analizando los demás tipos. Tenemos short, ushort, que básicamente estos son tipos relacionados, son una variante del tipo numérico que veíamos en los algoritmos, cuando estábamos trabajando en la parte de los algoritmos. Tenemos el long, que básicamente este es un tipo numérico, pero es un int 64. Y es un número, podemos manejar aquí un número entero con signo. Tenemos esto aquí, un número entero con signo. O sea, en un rango mayor al rango, por ejemplo, del int32, si se fijan. Aquí se puede apreciar fácilmente que soporta un rango mucho mayor que el int32. Y así podemos analizar los diferentes casos. Igual yo les voy a compartir en el aula virtual este documento para que ustedes lo tengan ahí de referencia. En un momento dado, pues al tener necesidad que estemos haciendo un ejercicio y necesiten ponerle un tipo a las variables que estén definiendo, pues tengan una referencia ustedes de más o menos los rangos que soportan y en base a eso ustedes optimizan su código. Tenemos el float, que básicamente este sí permite decimales en este rango y el espacio que reserva es de 32. El double, que es el que estábamos platicando y es el que nosotros hemos utilizado, todavía es mayor al float. Todavía es mayor al float el rango que soporta. Entonces, para los ejercicios que nosotros hicimos, con un float era más que suficiente. Quiero ver, de ahí tenemos el char, que básicamente este char solo puede almacenar un carácter, así que si vamos a almacenar solamente un carácter, una letra, un símbolo, lo que sea, utilizamos char y nos define este espacio reserva este espacio de memoria. Tenemos el tipo bool, que es básicamente un tipo de datos derivado de la sección del tipo de datos lógicos, y este básicamente reserva 8 bits porque solamente va a almacenar ya sea true o false, verdadero o falso, solo puede almacenar esos dos valores. Tenemos el object, que básicamente es el tipo base de todos los demás. Podemos definir una variable de tipo object y esa sería la base de todas las demás. Y aquí quiero ver, tenemos el string también, que básicamente aquí en esta parte lo utilizamos para definir o manejar cadenas de caracteres. Estas características no están definidas, en este caso, tanto el ancho o la memoria que necesita como los rangos, porque aquí es variable, digamos. Aquí podemos almacenar, por ejemplo, en un string podemos almacenar una cadena de carácter y en el object, pues
el object es el tipo padre de todos los tipos, no tiene un espacio definido. Por eso es que este tipo de variables hay que utilizarlas con cuidado, porque nos estaría envolviendo el programa muy lento, o de un tamaño que a lo mejor no sea necesario. Y tenemos el tipo también, fíjense, en la parte también relacionada con los decimales tenemos otro tipo, que es el tipo que se llama así también, decimal, y que a este, pero sin embargo a este le podemos especificar la precisión, fíjense, con la que nosotros queremos trabajar, y este pues soporta una cantidad sumamente mayor, incluso en comparación con el doble, incluso en comparación con el doble. Entonces, básicamente, digamos que las características que veníamos mencionando, platicando, se ven reflejadas en esta parte. Si yo les digo, por ejemplo, que necesito una variable que almacene decimales, qué tipos tengo disponibles? Vaya, vimos en la tablita que podemos utilizar float, podemos utilizar double y podemos utilizar incluso el tipo decimal. Esos son los tres tipos. ¿Cómo hago para definir una variable de ese tipo en C Sharp? En sesiones anteriores vimos cuál era la sintaxis para poder declarar variables. De hecho, también ya las estuvimos utilizando en los pequeños ejemplos que hemos desarrollado. Entonces, básicamente, la sintaxis de C Sharp nos pide que para declarar una variable, tiene que tener, lo primero que le tenemos que asignar es, como base, es el tipo. En este caso, por ejemplo, podemos manejar, como queremos un decimal, lo podemos manejar como float, aunque ya vimos que hay que hacer el análisis de qué tan del rango que vamos a necesitar almacenar en esa variable para poder asignarle el tipo adecuado. En este caso disponemos de float, double o decimal. En este caso, para el ejemplo, vamos a declarar una tipo float. Lo primero que hacemos es colocar el tipo. Después de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Para hacer una declaración, una sentencia de declaración de variable básica, digamos, o una sentencia básica para declarar una variable. Tenemos que tener el tipo y tenemos el identificador, que es lo que hemos venido trabajando, el identificador de ese tipo. Entonces aquí le podemos poner un decimal. Y acordémonos que en C Sharp siempre para terminar una instrucción necesitamos punto y coma, si no les va a dar error. Hay que tener bien presente eso. En C Sharp el punto y coma es importantísimo para cerrar instrucciones. Por cada línea que vayamos trabajando debemos de colocarle el punto y coma, que es lo que para C Sharp lo que le estamos diciendo, esta instrucción llega hasta este punto. Entonces básicamente ese sería la forma de declarar una variable especificándole su tipo, que es un requerimiento que tiene C Sharp, que tenemos que especificar los tipos con los que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí en esta variable puedo almacenar una palabra, por ejemplo, en base a lo que acabamos de ver, incluso en la tablita, un tipo float está definido para almacenar números decimales hasta cierto rango, que el rango no es tan pequeño, ¿verdad? Pero como dependiendo la capacidad o lo que necesitemos almacenar en esa variable, tenemos que saber seleccionar el tipo de datos más adecuado. Esto porque ya cuando estamos realizando un programa grande, hay que tratar también de optimizar el código y que el programa no demande más recursos de lo que se necesita. Eso por el lado de los tipos de números o los tipos de datos que son similares, que solo cambia el rango. Pero también tenemos la otra parte relacionada con que no podemos almacenar un valor indistinto en un determinado tipo, sino que tenemos que almacenar un valor que sea del tipo que nosotros estamos definiendo en nuestra variable. Ya con ello ya deberíamos de tener un poco más claro esta parte relacionada con la definición de los tipos. Ahora bien, vamos a hablar un poco, platicar acerca de la declaración y asignación de variables. Fíjense que esto de la declaración y asignación de variables en C Sharp tiene sus propias reglas.
Por ejemplo, un identificador, o sea, el nombre de la variable, solo puede contener letras, dígitos y el carácter guión bajo. Esas son de las cosas importantes. Si nosotros estamos queriendo colocar un identificador a una variable que no cumpla con las reglas que el lenguaje tiene definido, nos va a saltar error. Ahora, el problema es que a veces nos salta el error y no vamos a lograr identificar por qué nos está saltando ese error. Entonces, por eso es importante que tengamos claras también estas especificaciones o estas ciertas reglas que utiliza el lenguaje. Un identificador o un nombre de variable solo puede contener letras, dígitos y el carácter guión bajo. Otra regla es que un identificador debe iniciar con una letra o un guión bajo. Es importante que vayamos poniéndole un poco de atención y tengamos claros estos elementos para evitar estresarnos ahí incluso con la definición de las variables. También un identificador no debería ser una de las palabras reservadas, dijimos en otras sesiones, o palabras claves en C#. Básicamente serían las palabras que están relacionadas ya y definidas en C# como palabras que el lenguaje las utiliza como claves o como ciertos identificadores para uso específico ya definido. Entonces no podemos utilizar esas palabras como un identificador de variable. Otra cosa importante es que C# es sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto hay que tenerlo bien claro. Normalmente a esto se le conoce como case sensitive, que quiere decir identifica mayúsculas y minúsculas. Para el lenguaje C# no es lo mismo una letra en mayúscula que una letra en minúscula. Hay lenguajes de programación que tratan indistintamente las minúsculas con las mayúsculas. En el caso de C#, no. En el caso de C# es sensible a mayúsculas y minúsculas. Y aquí les he dejado un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si nosotros definimos una variable con este nombre, con este identificador, esta variable es distinta a esta otra. Lógicamente, no es recomendable, a no ser que realmente sea un caso excepcional y que lo necesitemos, colocarle la misma frase como identificador a una variable y solo le cambiemos o solo mezclemos mayúsculas y minúsculas. No es recomendable. Pero igual nos permite, el lenguaje nos permite hacerlo. Solo que debemos de tener cuidado porque esta variable no es la misma que esta. Si nosotros definimos la variable de esta manera y posteriormente queremos acceder a ella colocando esto, no lo va a entender el lenguaje porque esta variable para el lenguaje no está definida, sino que la que hemos definido es esta con sus letritas mayúsculas. Entonces es importante que también tengamos claro eso, que no es lo mismo para el lenguaje las mayúsculas con las minúsculas. Y por último tenemos que al declarar una variable debemos elegir un nombre que tenga significado respecto a lo que almacena. O sea, digamos que debemos de seleccionar o colocarle un identificador que sea significativo a lo que vamos a estar almacenando, a la variable. Dado que de esta forma el código será más fácil de entender. Entonces digamos que aquí esto es más por cuestión de práctica, por cuestión de optimización y entendimiento del código. No es tan así un requerimiento del lenguaje, ya que nosotros podemos ponerle ID empleado y podemos almacenar ahí una cosa completamente diferente cuando y todo esté dentro del tipo de datos que hemos definido, ¿verdad? Sin embargo, no es eso lo recomendable, sino que lo recomendable es que así como hemos venido trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos almacenar la base, en la variable que queríamos almacenar la base para hacer el cálculo del área, le poníamos base. O en su defecto utilizábamos B, porque como no era un programa que iba a utilizar tantas variables, no había mucho problema. Es necesario que definamos nuestras variables con un ID representativo o significativo de lo que estamos almacenando. Entonces, básicamente de lo que estamos platicando es que no podemos declarar o asignar ID de variables que tengan palabras reservadas o palabras claves para el lenguaje.
Entonces, básicamente, digamos que las palabras reservadas son como identificadores predefinidos que tienen un significado especial para el compilador, para el entorno de desarrollo, en este caso para Visual Studio y específicamente utilizando el lenguaje de programación C#. En otros lenguajes pueden variar las palabras reservadas. Entonces, básicamente no se pueden incluir como identificadores todo lo que sea palabra reservada. El ejemplo que nosotros habíamos realizado de la estructura básica, en donde básicamente lo que nos ponía era un hola mundo. Aquí teníamos esto, un hola mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las palabras reservadas en esta estructura básica? Solo para que nos hagamos una idea. Aquí les he puesto que todas las palabras en color azul son palabras reservadas. Por ejemplo, los using. Ya dijimos que este using para el entorno, para el lenguaje, es una palabra reservada que le especifica que va a ser la importación de alguna librería. Y librería ya dijimos que es nada más como un bloque de código en donde se almacena funcionalidades a las cuales podemos acceder nosotros desde nuestro programa. Son funcionalidades ya definidas que no necesitamos nosotros estarlas trabajando de forma personal, digamos. Entonces, básicamente, using es una palabra reservada. Aquí también la palabra clase, aún no le podemos asignar, por ejemplo, a una variable este nombre, no le podemos poner in using aquí. Por ejemplo, una variable, no podemos decir que vamos a declarar una variable entera de tipo int que se va a llamar using, no podemos hacer eso. Si necesitamos algo parecido, tenemos que utilizar una variante, puede ser using data o algo, pero que no sea exactamente el nombre de la palabra reservada. Tampoco podemos utilizar, por ejemplo, la palabra class. Aquí en esta parte no podemos utilizar la palabra class, porque class es una palabra reservada que para el lenguaje define que esto es una clase, define la estructura de una clase. No podemos utilizar, por ejemplo, la palabra static para identificar una variable, no podemos utilizar void, porque digamos que estas palabras son palabras reservadas que, por ejemplo, definen en este caso que este es un método estático. Tampoco podemos utilizar, por ejemplo, en este caso la palabra string, es una palabra reservada para definir un tipo. La palabra aquí en este caso console tampoco la podemos utilizar como un identificador de variables. Entonces, digamos que esas son las precauciones que tenemos que ir teniendo en consideración. Les voy a compartir, aquí tengo el enlace, miren, este es el enlace que andaba buscando, me acordaba que lo había colocado, en donde van a poder encontrar ustedes las referencias y las keywords de C#, básicamente todas entonces les voy a dejar ahí para que ustedes vean, pero sin embargo ya con esto creo que les queda la idea de a qué se refiere con palabras reservadas y por qué no las podemos utilizar, ¿verdad? Cuando se declara una variable se reserva básicamente un espacio de almacenamiento en memoria, es lo que platicábamos, ¿verdad? Y esa se utiliza para que esa variable pueda almacenar un valor del tipo específico que le hemos definido. Ya vimos que la utilicemos o no, ese valor se reserva. Entonces, cuando ejecutamos nuestro programa, básicamente va a reservar todos esos espacios en memoria. Y podemos declarar múltiples variables en una sola instrucción. Esto es lo que hemos estado ya practicando incluso en los ejercicios. La podemos declarar en una sola instrucción cuando y todo sean del mismo tipo. Solamente vamos a utilizar la coma para poder separar cada una de las variables. En este caso sería que vamos a utilizar la coma para separar las variables. Y aquí les dejo un ejemplo. Por ejemplo, en este caso estamos declarando una variable de tipo entera, aquí tenemos el tipo y su identificador es precio, punto y coma. En este caso quiere decir que solo declaramos una variable, lo podemos hacer así. Podemos ir declarando cada variable en una línea, en una línea, en una línea. Ahí ya es cuestión personal de cómo lo queramos hacer. O si son del mismo tipo, así como en este caso, podemos declararlas en una misma línea, en una misma instrucción, y solo vamos separando por coma. Ahora, si las variables que vamos a declarar son de diferente tipo, ahí no hay para dónde hacernos. Ahí tenemos que ir declarando una variable por cada línea. Esto básicamente ya lo hemos utilizado un poco con los pequeños ejercicios que hemos desarrollado. Y si aquí como pueden notar,
voy a hacer énfasis en esto, para finalizar siempre la instrucción, punto y coma. Para separar las variables es coma. Pero hay que tener presente que esto se puede hacer solamente cuando sean del mismo tipo. De lo contrario, vamos a tener que estar utilizando una línea por cada variable que queramos declarar. Otra cosa importante es que es posible asignar valor a las variables en la misma declaración o después de declararla, declarando la variable y asignándole un valor de inicio, digamos, porque las variables tienen la característica, como ya vimos anteriormente, que puede variar su valor en el transcurso de la ejecución de nuestro programa. Entonces, pero inicialmente nosotros podemos declarar la variable y también hacer la asignación de un valor de inicio. Ahora bien, también podemos solo declarar la variable y asignarle valor posteriormente. En este caso declaramos y posteriormente asignamos valor. Básicamente aquí lo que ganamos si lo hacemos de esta forma es que en una misma línea estamos realizando la declaración y la asignación. En cambio aquí estamos utilizando dos líneas, una para la declaración y otra para la asignación. Entonces ahí básicamente podemos utilizarlo de las dos maneras son correctas, solo que dependiendo la opción que utilicemos vamos a tener, se nos va a hacer más compacto o más extenso el código. Otro aspecto importante es que como estamos hablando de tipos y que el entorno de desarrollo garantiza de que la integridad de los tipos, o sea que básicamente las variables que se han definido de un tipo específico solo puedan almacenar ese tipo de valores, llegamos a otro punto importante que es la conversión de tipos. Cada valor tiene un tipo asociado que define atributos como la cantidad de espacio asignado al valor, el intervalo de valores posibles, esto es lo que hemos estado viendo, y los miembros que ofrece, o sea, los métodos o los eventos a los que podemos acceder y que nos ofrece ese tipo. Así que igual, muchos valores se pueden expresar como más de un tipo. Por ejemplo, el valor 4 se puede expresar como un entero o como un valor de punto flotante. No hay problema. De punto flotante quiere decir valor decimal. Un valor decimal, o sea, yo puedo asignarle a una variable decimal el 4, no me va a dar ningún problema. Automáticamente, para hacer el cálculo de lo que vayamos a realizar, el entorno de desarrollo se va a encargar de colocarle el punto 0 en este caso. Como es un 4, para hacer el cálculo, si es una variable de tipo flotante o de tipo decimal, independientemente de las tres variantes que tenemos para los decimales, el framework se va a encargar de colocarle 4.0 y ahí va a ser el proceso. No hay problema. A una variable de punto flotante le podemos asignar el 4. De la misma forma se lo podemos asignar a una variable entera, no hay problema. Lo que no podemos hacer es que, por ejemplo, un valor de punto flotante, asignárselo a una variable de tipo entera. No puedo almacenar 4.1 en una variable de tipo entera. Digamos que hay que tener un poco en consideración eso. Igual, por ejemplo, un número lo podemos almacenar como string. Solo que en ese caso las operaciones, como veíamos anteriormente, que podemos realizar sobre esa variable van a cambiar. Porque si el número lo almacenamos ya como un string, ya no podemos realizar nosotros un cálculo matemático, aritmético con ese valor, porque ya el entorno lo va a estar leyendo como un string. Entonces, básicamente, por esa línea anda la parte relacionada con la conversión de los tipos de datos y los tipos de datos que se pueden utilizar de manera, digamos, se pueden mezclar con esto de la conversión de tipos. Ya un poco vimos cuando estábamos realizando los pequeños ejercicios. Recuerdan que de hecho vimos exactamente esta parte, que básicamente cuando nosotros le estamos pidiendo el dato al usuario, por ejemplo, la base del área del triángulo, nosotros le pedíamos la base, sin embargo, cuando la queríamos leer y almacenar en nuestra variable de tipo, que era de tipo double, nos daba un error. Si nosotros solo la colocábamos así, no sé si se recuerdan, justo aquí nos marcaba el error.
porque nos estaba diciendo que esta variable de tipo que habíamos definido de tipo double, no le podemos asignar un valor de tipo string, que básicamente este console.readline lo que hace es que por defecto está leyendo un string, está leyendo como string. Independientemente el usuario ingrese un número o una letra, el console.readline lo va a leer como un string. Entonces, ¿qué debíamos de hacer para solucionar ese problema? Pues básicamente lo que hicimos fue agregarle la conversión. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es una conversión a, ¿cómo se hacen las conversiones? Esta es una forma, existen otras maneras de hacer conversiones o hacer cast. Entonces, aquí en esta parte utilizamos esta funcionalidad que básicamente ya está definida dentro de las librerías de .NET o de Visual Studio. Y aquí tenemos toIn32. Lo que estamos haciendo es que estamos convirtiendo lo que el usuario nos va a ingresar en un número para que esta variable de tipo entero la pueda almacenar. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ya vimos que nosotros aquí vamos a hacer la conversión y ya el entorno no nos va a marcar error. Pero ¿qué va a pasar? Siempre tenemos que tener cuidado con validar la información que el usuario nos está ingresando. Porque, por ejemplo, en este caso, aunque yo haga la conversión aquí y el programa ya no me dé error de sintaxis o de asignación, ¿cuál va a ser el problema? Si el usuario ingresa una A, lógicamente esta conversión aquí va a fallar porque un carácter, una A, no se puede convertir a entero. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con las validaciones en cuanto a la información que nos brinda el usuario. Entonces básicamente esto es la parte relacionada con la conversión de tipos que tenemos que utilizar y que el entorno de desarrollo nos exige. Cosas que debemos de tener siempre presentes. Voy a hacer énfasis en esto. Por ejemplo, aquí una de las cosas bien importantes, aparte de todo esto que hemos visto que tenemos que tener presente, es siempre aquella parte relacionada con los operadores, los tipos de operadores y su respectiva jerarquía. Que esto es algo que lo vamos a utilizar de gran manera en C# o en cualquier lenguaje de programación que estemos utilizando, lógicamente con sus variables. Pero en este caso, básicamente esta pirámide está estrictamente relacionada con el lenguaje de programación C#. Básicamente de esa manera, como están definidos aquí, se utilizan los operadores. Así que tenemos que tener siempre presentes los operadores y tenemos que tener presente su jerarquía. Entonces, eso es algo que no debemos de perderlo de vista. Hemos utilizado básicamente algunos operadores aritméticos, por ejemplo, ya hicimos suma, hicimos asignación también, ya hicimos asignación. Entonces, hasta ahorita digamos que es un porcentaje mínimo de estos operadores que hemos utilizado, pero que los vamos a estar utilizando mucho, mucho. Estos son bases para poder desarrollar cualquier programita. Entonces hay que tenerlo siempre presente.